Para los que anotan, el título del tema que Dios me ha dado es renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Abramos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24. Amén. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos, hermanos. Padre celestial, yo te pido que sea esta palabra tocando a cada miembro, Señor, a cada persona que tú dirigiste a este lugar, y que toque su corazón, Señor, y que pueda producir frutos 60, 100%, frutos de vida, de arrepentimiento y de perdón, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra: despojaos del viejo hombre. Y es que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros levantamos la mano y decimos: yo quiero ser del reino de los cielos, dice la palabra que esto es un impacto espiritual, que no es provocado por voluntad de hombre, que no es provocado por voluntad de carne, que es provocado por voluntad de Dios. Entonces esa es la palabra cuando nosotros tomamos esta decisión de seguir a Dios y de servirlo. Es necesario que nos despojemos del viejo hombre. Y es necesario que nos vistamos de ese nuevo hombre. Un hombre nuevo con mente renovada. Un hombre nuevo que le cree a Dios. Aunque las situaciones sean difíciles. Aunque todo parezca imposible, renovemos nuestra mente y cambiemos nuestro punto de vista y digamos: sí se puede en Cristo Jesús. Yo creo en la sanidad de Francisco. Todos debemos de creer en su sanidad. Los doctores pueden decir una cosa, pero nosotros declaramos en el nombre del Señor Jesucristo: hay sanidad. Nosotros apelamos a la palabra de Dios que dice: y todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, yo lo daré. Él lo dará, decía el Señor. Y en el nombre de Jesús nosotros enviamos esa palabra de sanidad. Amén. Aplaudamos al Señor. Dios ha venido tocando a mi corazón este tema ya de hace un par de meses. Lo he hablado y he hablado acerca de este tema, pero nunca había estructurado el mensaje hasta el día de hoy. Y es que Dios me decía: aunque ya has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, aunque constantemente visites la iglesia, si no hay un cambio de todo corazón en tu vida, realmente no tienes a Cristo en tu corazón. Muchos tenemos el erróneo pensar: quiero ser diferente, decimos. Pero creemos que el ser diferente es venir a la iglesia. El ser diferente es renovarnos en nuestra mente. Es dejar todo lo engañoso, todos los deseos engañosos, banalidades de este mundo, todo lo que usurpa el primer lugar que no sea el Señor Jesucristo. Tienes que desprenderlo si quieres renovarte en el espíritu de la mente del Señor. Él decía: no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa si tienes 10 meses, 1 año, 20 años, 50 años en el ministerio, constantemente debes de estar renovándote en el espíritu de la mente del Señor. Ya que todo lo bueno que hayas hecho en el pasado ya quedó atrás. Ya que gracias al Señor Todopoderoso que perdona nuestros pecados, incluso lo malo, ya quedó atrás. Dice la palabra que con nosotros pedimos perdón de todo corazón.
Él arroja nuestros pecados del mar y se olvida de ellos. Nosotros somos los que los traemos a la memoria. Pero todo queda atrás, es por eso que es necesario vivir nuestro presente. Es por eso que es necesario no vivir de glorias pasadas. Cuando tenemos mucho tiempo en la iglesia, vivimos de glorias pasadas. ¿Y qué quiere decir? Bueno, decimos, yo antes era evangelista. Decimos, yo antes era un cantante del coro. O podemos decir, yo antes predicaba. Pero pregunto, ¿y qué pasó ahora? Es necesario renovarnos en el espíritu y en la mente, Señor, a cada instante. Es necesario que el día de hoy busque los mejores ministerios del Señor. Es necesario que el día de hoy busque los dones, los mejores dones. Es necesario que el día de hoy aspires a ser alguien en el reino de los cielos. Porque verdaderamente hemos sido y nos hemos conformado a simplemente visitar la iglesia y no a despojarnos del viejo hombre. No podemos continuar así. Necesitamos renovarnos constantemente. Muchos de ustedes un día pueden decir, un día yo me aprendí todos los libros de la Biblia de memoria, pero ¿se los sigue sabiendo? No, ya no. Un día me sabía 10 o 20 versículos de memoria. ¿Siguen incrementando o ya se lo olvidaron? Y Dios hablaba esto a mi corazón y me decía, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, tienes que buscar a Dios constantemente y renovarte en el Espíritu de Dios. Porque si no, tu fe va a ir menguando. Y vas a venir a la iglesia por rutina. Vas a venir y van a estar cantando, algunos hermanos llorando, unos sintiendo la palabra, sintiendo la presencia del Señor, y vos, yo no siento nada, decís. No sé si a más de alguien le pasará. O algunos pueden venir a la iglesia y dicen, bueno, pero no me interesa escuchar la prédica verdaderamente, yo solo vengo a adorar. Necesitamos cambiar, necesitamos anhelar a Dios. Necesitamos crecer espiritualmente y el crecimiento no depende del tiempo que tengas en la iglesia. El crecimiento depende de la búsqueda del Señor y del aprendizaje constante de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El viejo hombre y el nuevo hombre, se destaca el contraste entre el estilo de vida anterior, dominado por el espíritu de la desobediencia, y tu nuevo estilo de vida, dominado por la presencia del Señor Jesucristo en tu vida. Muchos de nosotros hemos traído nuestras viejas costumbres que ya han quedado atrás. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de que si nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir con un corazón y realmente querer cambiar, desear cambiar, reconocer que necesitamos cambiar. Reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas si queremos beber de esa agua espiritual, de esa agua de vida. Pero si sigues siendo el mismo, yo te digo, no estás haciendo nada. Tenés que cambiar. La palabra nos enseña de que todos nosotros tenemos el poder de ser diferentes. Ese poder nos lo da nuestro Señor Jesucristo cuando lo buscamos de todo corazón. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, pero yo no puedo ser diferente. Sí puede, no le creas a Satanás. A veces nos sentimos cómodos en la iglesia. Muchas veces nos acostumbramos simplemente a venir a escuchar la palabra, pero no la aplicamos. Y si no la aplicamos, no estamos haciendo nada. Satanás, él busca cómo estorbar para que tú no vengas a la iglesia.
Y cuando logras venir a la iglesia, Él quiere que no escuches la palabra. Pero cuando eventualmente logras escuchar la palabra, Él no quiere que la pongas en práctica y que la apliques a tu corazón. Y si Él logra que tú no la pongas en práctica y la apliques en tu corazón, Él ha ganado la batalla. Ya que a través de la palabra nosotros crecemos en fe. Y es por eso que nosotros podemos declarar sanidad en la vida de las personas. Es por eso que después, cuando nosotros buscamos a Dios y queremos cambiar y tenemos esa intención, nosotros podemos conseguir las promesas del Señor. Mucha gente se conforma a decir, yo conozco la palabra de Dios. Pero déjeme recordarle que también los demonios conocen, creen y tiemblan también. Si no, recordemos la tentación cuando Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto. ¿Qué usó para tentar a Jesús? La palabra de Dios. Por lo tanto, no basta con conocer la palabra. Es necesario que usted y yo querramos cambiar y ser personas de bien. La palabra nos enseña que somos embajadores de su reino. Por lo tanto, tu testimonio puede servir para engrandecer la obra del Señor en la tierra o para que la gente calumnie y hable mal del ministerio del Señor. Y ese cristiano, se nos olvida que el venir a la iglesia no es ser cristiano. Ser cristiano es cambiar tu vida, tener un estilo de vida diferente, renovarte en el espíritu y en la mente del Señor. Pero si sigues trayendo todo lo viejo a tu vida y sigues mintiendo y sigues murmurando y sigues calumniando, que no somos hijos de Dios. Cuando se le acercaron los fariseos a Jesús, Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que Él hace, ustedes también las hacen. Él es homicida, Él es mentiroso desde el principio. ¿Será que nosotros seguimos mintiendo, murmurando, calumniando, robando, peleando? Porque si es así, hoy es momento de pedirle perdón a Dios. Porque usted y yo necesitamos cada día renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías 59. Del versículo 1 en adelante. Palabra de Dios a través del profeta Isaías, capítulo 59, del versículo 1 en adelante, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero dice después, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Aquí te explica por qué su rostro se ha apartado. Sigue diciendo, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad nuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telarañas. El que comiere de sus huevos morirá y se los apretarán y saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz,
ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras equidades y conocemos nuestros pecados. ¿Por qué se aparta el oído del Señor? Porque conocemos nuestro pecado. Andamos en caminos torcidos. Nuestro corazón va de continuo a mal. Este tipo de personas, dice el Señor, busca justicia y no la va a encontrar. Busca salvación y no la va a hallar. Porque Dios lo quiere. No, en el versículo 1 dice, no se ha cortado la mano de Jehová todavía, ni se ha agravado su oído para oír. Lo que pasa es que el pecado provoca una división entre Dios y el hombre. Pero nosotros seguimos caminando sin querer cambiar. Muchas veces nosotros decimos, las promesas del Señor mías son. Y lo repetimos y lo creemos. Las promesas del Señor mías son. Pero yo le digo, las promesas del Señor son para los hijos de Dios. Amén, hermanos. Y no para los hijos de Satanás. ¿Quiénes son los hijos del Señor? Los que hacen su voluntad. Los que tratan de agradarlo constantemente. Los que confían en Él. Esos son los hijos del Señor. Por lo tanto, es necesario que renovemos nuestra mente. Es necesario que renovemos y meditemos nuestro caminar. Porque si no, no vas a poder arrebatar las bendiciones. A mucha gente le gustan las prédicas de bendición, de prosperidad, de Dios te va a bendecir. Y son tremendas. Pero si no cambias tu forma de vivir, no puedes obtener esa bendición. Si no te arrepientes de corazón, dice la palabra, Dios no te va a escuchar. No lo digo yo, lo decía el profeta Isaías. Hay una moda ahora de que todo es Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y decía el profeta Jeremías, declaran bendición cuando yo he dicho desierto. Cuando yo he dicho, tienen que pasar guerras y pruebas, y es que la prueba y el desierto te pule y te sirve de bendición al final. El que no pasa por desierto no puede mostrar de lo que está hecho verdaderamente. Para poder refinar el oro necesita ponerse a 1000 grados o más para que los metales que le quitan su pureza puedan desintegrarse. Y Dios también tiene que saber de qué está hecho. La palabra nos enseña que Dios no puede ser burlado, ya que Él conoce tu corazón. Un día le dijo al profeta Samuel, mire lo grande de su estatura, ni lo hermoso de su parecer, ya que yo no miro lo que miran los hombres, yo miro su corazón. Y es que en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón, actuamos. Si somos malvados, es que nuestro corazón está contaminado. Necesitamos arrepentirnos. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Después de Gálatas, Efesios.
antes de Filipenses. Y antes de Filipenses, Colosenses. Es necesario que aprendan los libros de la Biblia. Todo cristiano debe saber buscar en la Biblia. Es lo más básico. Efesios capítulo 2 del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, una persona que está haciendo y continúa en los deseos de la carne, dice, su naturaleza es ser hijo de ira, de estar en contra de Dios, lo mismo que el mundo. Por tal razón, y Pablo lo decía, y Pablo asumía que estos creyentes ya habían dejado todo esto atrás. Dice, los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. Y yo les digo, no traiga lo que usted ya dejó atrás, no lo vuelva a traer a su vida. Si usted era mal hablado, alguna gente le hace gracia por ser mal hablado, es momento de volver a dejarlo atrás. Si usted era iracundo, ofensivo, bueno, eso es cosa de pasado, tiene que haber quedado atrás. Si usted era una persona que constantemente desafía a las autoridades, bueno, eso ya quedó atrás, porque el espíritu que opera en los hijos de desobediencia no debe estar en los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben ser obedientes a Dios, obedientes a escuchar, sensibles a la voz de Dios para dirigir su camino. Vamos al versículo 10 del mismo Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos, mire qué importante, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No, pero es que yo soy malo y voy a ser malo siempre. No, dice la palabra de Dios de que Él, a los que se arrepienten, Dios dice que los lleva y los prepara para buenas obras. Usted puede ser bueno, hermano. Usted puede ser diferente. Dice, preparados para que anduviésemos en ellas, en buenas obras, en bien. Si pensamos en actuar mal a alguien, digamos, no, eso no es correcto, voy a hacer el bien, porque esto agrada a Dios. Y a mí me llamó mucho la atención la palabra, porque somos hechura. Y digo yo, ¿qué es hechura? Pero aquí tiene que haber algo más. Y hechura viene del griego poeimia. ¿Y qué significa poema? Del griego, no sé si lo estaré pronunciando bien, pero la palabra designa que es un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. ¿Qué está haciendo? Poniendo énfasis en Dios como diseñador. Una vez que te arrepientes y si sos trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, dice que Dios, Él nos manufacturó y nos hizo a su imagen, a su hechura, y podemos ser buenos. No hay justificación para ser malvado, para pensar en mal, de continuo al mal. Somos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, pero debemos dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de los creyentes, en usted y en mí. Vamos a Salmos capítulo 51,
Abrió el libro de Salmos capítulo 51, versículo 7. Salmo 51, versículo 7 dice: ve, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué anhelaba el rey David? El rey David quería ser limpio. Y el único que puede limpiar tus pecados se llama Jesucristo. Y para que Él pueda limpiar tus pecados, tienes que dejarlo entrar en tu corazón, invitarlo a tu casa, invitarlo a que forme parte de tu vida. Porque si no, siempre vas a ser el mismo y no vas a poder cambiar. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estaba hablando de renovarse el profeta David, el rey David. Y decía el rey David a Dios: renueva y pon en mí un espíritu recto, que sea limpio, que sea agradable ante tus ojos. Y mire versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros mismos. Nuestra inclinación natural es agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. Y David siguió esta inclinación en un momento de su vida cuando tomó la esposa de otro hombre. Y nosotros también seguimos esta inclinación cuando pecamos de cualquier forma. Pero también debe estar en nosotros esta misma oración de David y decirle al Señor: límpiame mi corazón. Si has sido injusto, pídele al Señor: hazme y crea en mí un espíritu recto. Yo quiero ser diferente, pero lo que pasa es que nos hemos olvidado de renovarnos constantemente y creemos de que nuestra vida es simplemente venir a la iglesia y cantar y ya. Tienes que cambiar. Tienes que ser verdaderamente luz en la oscuridad. Tienes que notar la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no ha conocido a Dios. El Señor es quien perdona todas tus iniquidades. La palabra dice que sana todas tus dolencias, todas tus aflicciones, Él las sana. Rescata de la muerte tu vida, te corona de favores y de misericordias. Él es el que colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Ese es nuestro Dios. Pero todos no debemos de conformarnos en cómo estamos viviendo. Debemos de ser diferentes. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de nosotros, más de alguna vez en nuestra vida, le hemos dicho al Señor: pero ¿cuál es tu voluntad para mi vida? No conozco, ¿cuál es tu voluntad? Y es que para conocer la voluntad de Dios debemos renovar vuestro entendimiento. Debemos transformarnos y ser diferentes y no conformarnos. En 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Usted conoce la palabra de Dios.
Usted sabe lo que le agrada a Dios. Y es necesario que comencemos a buscar las cosas que agradan a Dios y no las que lo agradan a ustedes. Nuestra vida cristiana sería fatal si nos acomodáramos y no buscáramos ser diferentes. Sería fatal que usted y yo no quisieran crecer espiritualmente. Sería fatal para el engrandecimiento a la obra del Señor que usted y yo sean personas inactivas. Porque recuerden que somos embajadores del reino de los cielos. Y tenemos una gran comisión cada uno de nosotros, que es predicar el evangelio a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Y de la gran comisión no se escapa nadie. Todos estamos dentro de ella y tenemos un compromiso de ser luz en medio de la oscuridad y de predicar la palabra de Dios a cada momento. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del versículo 9 al versículo 10. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso. Pablo decía, la carrera del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una carrera. Decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es un proceso constantemente, pero debemos de estar conscientes que necesitamos cambiar. Debemos quitar de nosotros toda práctica de maldad e inmoralidad, para que después nos encomendemos a Cristo y que Él nos ayude a cambiar. Pero el que no reconoce que necesita cambio, no puede cambiar. Y por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, el joven, por lo cual decía, te aconsejo. Era un consejo, le decía Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Para los que anotan, está en 2 Timoteo 1, versículo 6. Por lo cual yo también le aconsejo a cada uno de ustedes que aviven el fuego de Dios que hay en ustedes. Es necesario comenzar a darle tiempo a Dios. Si no orabas, comienza a orar. Si no ayunabas, los jueves se está ayunando en la iglesia. Si no leías la palabra y no te interesaba, es tiempo de comenzar a leer la palabra de Dios. Si no estás aspirando a ser alguien en el reino de los cielos, es necesario que comiences a aspirar a ser un pastor, un evangelista, un maestro, un músico, un líder. Pablo decía, aspiren, pidan los mejores dones, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero la palabra dice, benditos son los pies de los que alumbran la paz. Señor, pero yo quiero que me bendigas a mí, pero no estás dispuesto a hacer nada. Señor, pero yo quiero tener esas bendiciones, yo quiero ser grande, yo quiero ser... pero ni siquiera has comenzado a cambiar en tu vida. No hay manera de conseguirlo. Una vez analizábamos la justicia de Dios, y es que Dios es justo y Dios le da a cada quien lo que merece. No le da más, no le da menos, le da lo que merece.
Porque si da más de lo que merece es injusto, aunque Él es soberano. Pero Él da lo que mereces, porque eso es justo delante del Señor. Por lo tanto, transformemos nuestra vida. Pidámosle a Dios un corazón nuevo, un corazón limpio, que nos limpie con un hisopo y que haga que nuestra vida y nuestro corazón sea agradable delante de Él, para que podamos tener la bendición de en nuestra vida y en nuestra familia. Renovado el espíritu de vuestra mente y agrademos al Señor a cada momento. Dios los bendiga, hermanos. Demos un aplauso al Señor.